¿Cómo están? Soy Carlos Alves de Papi Rosas. Les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más y en esta ocasión nos va a acompañar alguien que de verdad que tiene una historia bastante completa de conocimiento, de crecimiento, de conocidos en el medio LGBT que de verdad vale mucho la pena escuchar. Esta historia de verdad que me encanta tener el día de hoy a Juan Carlos Justiz. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, sí. Y mi segundo apellido es Rubio, aunque no lo parezca. En la época que tú viviste tu niñez, tu juventud, yo creo que todavía te tocó más. Era muy distinto, sí, por supuesto. Pues vamos a darle, Juan Carlos, me encanta y nada más les quiero pedir, por favor, que siempre suscríbanse, activen la campanita, síganos en todas las redes sociales, compartan, comenten, denle like. Y pues nada, Juan Carlos, pues comencemos. Platícanos, ¿quién es Juan Carlos Justiz Rubio? ¿Quién es? Una persona más, una persona común y corriente, una persona curiosa. Soy una persona curiosa. No voy a hablar en tercera persona. Soy una persona curiosa. Desde muy niño y con cierta tendencia a la soledad. Esto porque crecí en un medio, en una familia muy numerosa, muy numerosa, porque crecí con primos y primos hermanos y todo por circunstancias familiares distintas. Muerte desde la hermana de mi mamá, se quedó con mis sobrinos, entre mi abuelo, mi mamá, mi papá y otros tíos, pues se encargaron de este grupo, pero en algún momento llegamos a ser 12 a 15 personas en una sola casa. Wow. Sí, vivíamos por allí en La Nativitas, un barrio popular que a mí me encantaba de chiquito, se me hacía muy bonito el lugar. Y bueno, pues ahí teníamos todas las vivencias. Entonces, vivir entre tanta gente también como que me dio la necesidad de un poco de la soledad. De sí, huir de ahí, de tanta gente. No tanto de huir, pero sí de tener mi espacio. Entonces fue algo que siempre tuve, y siempre que tuve la posibilidad de proceso fue buscar mi cuarto aparte, ¿sí? Y no un cuarto donde dormíamos 4, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Pero bueno, eran las condiciones, éramos una familia de clase media totalmente, y pues vivíamos bien, fíjate, y en eso me acuerdo que realmente con solo el sueldo de mi papá y de mi abuelo y todos ellos, para tantos vivíamos bastante bien. Entonces creo que ahí el deterioro social también es patente. Claro. Es decir, ahora si no trabajan los dos papás, no sobreviven. Y en aquel entonces eran 2 hombres, mi abuelo y mi papá, mantener casi 20. Sí, era un mundo de gente, ¿sí? Wow. Pero vivíamos bien. Vivíamos en verdad bien, teníamos club deportivo, nos íbamos de vacaciones, salíamos, sí. Tenía unos tíos que se dedicaban un tío especialmente al que quería yo mucho, mi tío Chuy, que se dedicaba a la diplomacia. Entonces, con alguna frecuencia viajábamos a Estados Unidos, hacíamos algunas cosas. Yo me quedaba con ellos 2, 3 navidades, cosas que marcaron mi infancia, porque recuerdo esa sensación del viento frío y el aire frío y todo eso. ¿A qué parte de Estados Unidos ibas? En Marfa, Texas, me acuerdo. Un pueblito pequeñito. ¿Sí? Que ahora ya ha crecido. ¿Sí? Ahora famoso por sus ovnis. Poco. Okay. No lo conozco, pero... No, es poco conocido, pero por ahí es fácil de encontrar. Y ahí pasaba las navidades con cosas, era maravilloso. Con tantos yo creo que era súper bonito. Sí. ¿No? Y conocí las bodas esas del oeste, donde el viento las corre como de varas. Sí, claro, de puras pajas. De puras pajas. Y esto, la arena, el frío, el viento, sobre todo el viento frío. Y todavía para mí el viento frío me refresca espiritualmente. Me llena solo la sensación del viento frío. Me encanta. Y adoro los días nublados y ligeramente Somos fríos. 2. Por ahí a mí me dicen, yo disfruto tanto las tardes de lluvia, bueno, los días, desde que amanece, cuando está el chipi, amo, sí. Porque te tapas hasta donde te sientas cómodo, te vas con una sombrillita, me encanta caminar bajo la lluvia, se me hace súper bonito, y algo que descubrí alguna vez visitando un zoológico, que un día de lluvia, todos los animales en los zoológicos están, pero a todo lo que da, a súper activos.
Entonces, y gente no va al zoológico un día de esos y lo disfrutas muchísimo. Pues mira, nunca lo he hecho, pero ciertamente hacerlo. Lo he vivido. Mi hermano también se fue a vivir a Estados Unidos, ellos están en Atlanta junto con otros familiares, y él tenía un par de huskies allí en su casa, con un jardín gigantesco en la parte de atrás. Me parece cuento de millonarios, no pasa así la casa, una casa, muchos metros, otra casa, muchos metros, todos con sus jardines atrás, y parece un cuento de millonarios. No, allá es todavía un poco muy de clase media. Muy de clase media. Sí, y todos tienen grandes dimensiones de jardín. Allá lo que iba a tenía sus huskies. Empezaba la lluvia, empezaba el frío o empezaba a nevar, ligeramente, los animales se volvían locos de felicidad. Sí. Pero locos de felicidad, saltaban, brincaban, se subían, bajaban, pero en verdad era muy impresionante cómo el clima frío los hacía revivir. Claro, sí, pues eso pasa aquí y se ve increíble. Pero Juan Carlos, entonces creces ahí por Nativitas con muchos primos hermanos. Sí. En esa niñez, Juan Carlos, ¿tú te sentías diferente? ¿En qué momento te das cuenta que eras diferente? Creo que hasta la adolescencia un poco, pero no, sí me sentía distinto. Me sentía un niño, personalmente me imaginaba como frágil. Sí, yo era delgadito, muy delgado, muy pequeño, y tenía una voz excesivamente aguda, por lo que recuerdo, sí, y entonces sentía que de repente la gente más mayor, los niños mayores, los nuevos, se iban a aprovechar de mí. Entonces yo tenía así como cierto temor de estas cosas y demás, pero pues no, nunca sucedió. Bueno, algunas historias después en secundaria y estas cosas, sobre todo cuando me estaba cambiando la voz, y donde sí se dieron estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí era un niño tal vez un poquito tímido y tal vez rozando en lo afeminado, ¿no? Probablemente. Okay. ¿Y tus hermanos o primos alguna vez te hicieron algún señalamiento? No, jamás tuve. En mi familia nunca. ¿En la familia? Nunca, en la familia nunca. ¿Y de los en la escuela, en la secundaria, sí. Lo empecé, sobre todo cuando inicié la secundaria. Pero justo en la secundaria me empezó a cambiar la voz. Y entonces, afortunadamente, la naturaleza me dotó de esta voz de barítono. Sí. Y entonces dije, bueno, voy a aprovechar. Sí, claro. Entonces, como que cultivé esta cosa. Y alguna vez en la secundaria alguien me molestó por alguna cosa, no sé de dónde saqué fuerza. Y una mala broma bajando las escaleras, lo recuerdo bien, era en el Cristóbal Colón, un colegio católico. Sí. Y algo me hizo, me enojé de tal manera que me volteé, le di un trancazo y lo tumbé y lo aventé contra la pared. Sí, y de ahí el respeto de todos. Acabó el respeto de todos. Me estaba cambiando, me había vuelto así. Y sí, yo jamás volví a sufrir bullying. Puedo decir que no soy una persona que ha sufrido el bullying en ese sentido. Sí, las agresiones policíacas, no el bullying. Ahorita nos vas a platicar un poquito de esto. Dices, como en la secundaria te das cuenta de otras cosas, descubres como tu gusto hacia los varones. Sí, fíjate que lo había descubierto curiosamente. Teníamos a veces una chica, a veces dos chicas que ayudaban en el quehacer de la casa, sí, que estaban temporalmente, y ellas compraban novelitas fotonovelas. No fotonovelas, novelas dibujadas, de las que son las que yo recuerdo. Sí, tipo Yolanda Vargas Dulce, que luego se hicieron películas y telenovelas y todo esto de estos libritos, pero estos los llevaban las chicas y entonces yo las hurtaba de repente, bueno, las tomaba prestadas y las leía, me encantaba leerlas. Sí, y de ahí fantasía. También aparte, hombres súper guapos. Me leí Memín Pingüín, me leí María Isabel, me leí Rarotonga y 3 o 4 cosas más. Familia Burrón. Familia Burrón menos, pero sí la llegaba a leer. Okay. Sí, pero sí, del Memín Pingüín me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Gracias a estas chicas que llevaban estas cosas. ¿No? Wow. Entonces, y de ahí te das... Y ahí, en uno de esos dibujitos, no sé de qué novela se trataba,
aparecía de repente a un hombre al que habían capturado en un lugar muy frío, por cierto, y lo iban a castigar golpeándolo con un látigo o alguna cosa así. Entonces, mi desnudo en la nieve, casi totalmente desnudo, y la agresión que iba a sufrir, me pareció tan erótico, tan profundamente erótico, que yo no sé por qué no me volví masoquista o alguna cosa así. Me parece que era realmente muy interesante, muy llamativo. ¿Y cómo lo ponían? Sí, musculoso. Musculosos, y no como ahora. Sí, Okay. eran otro tipo de músculos. Más, acuérdate todavía de las películas porno de los años 60, 70, todos los modelos eran más bien delgados. Delgados marcaditos. Delgados marcaditos, nada más. Sí. Sí, no son esos cuerpos los cuerpos ahora mucho más trabajados, era totalmente distinto, sí, ¿no? Sí. Entonces era una estética distinta, también la estética cambió, ¿no? Y ahí claro. Las mujeres eran más redondas, ¿no? Ahí está el cuerpo de Marilyn Monroe, ¿sí? Más cadera ancha, sí, más piernota, más pechugas, más así. Entonces era otra estética, y esa estética se modificó en los años 70, 80 con lo de los Twinkies o Twiggies. Twiggy se llamaba esta modelo, Twiggy. Sí, una modelo excesivamente delgada que empezó con esta tendencia, que ahora hay tantas críticas y demás al respecto. Pero ahí fue mi primer despertar erótico, ¿no? Sí. Wow, comenzaste a fantasear con varones. Con varones, esencialmente, sí. Sin embargo, ya por ahí de la prepa sí tuve experiencias heterosexuales, ¿sí? Y las seguí teniendo en algún momento, pero personalmente nunca, como que siempre sabía yo que era algo distinto a eso, a pesar de la posibilidad del disfrute de alguna relación heterosexual, no eran ni tan intensas ni me provocaban tanta emoción como la posibilidad de la relación con un hombre. Empecé a salir con las mujeres en la prepa y todo eso. Y luego, con un poco de tiempo, me di cuenta de que yo no me enamoraba de las mujeres. Sencillamente. Solamente era como el momento, lo erótico y demás, pero como que no pensaba en salir con ellas o ir al café o hacer más cosas o estar con ellas. No se me daba eso. ¿Cómo? Pero al llegar a pues la primera juventud, vamos a llamarla así, ingresé yo a la escuela de música, como te había platicado hace rato. La música es algo que siempre me llamó la atención profundamente. Y aquí conocí pues a dos personas que me marcaron como homosexual, realmente, que fue mi maestro, a quien yo admiraba muchísimo, Federico Ibarra, y a Javier Piastro, un amigo con el que mantuve una relación. Luego él se hizo líder, le encantó ese rollo, ¿no? Y desgraciadamente murió pues bastante joven. Sí, no sé exactamente por qué, no puedo decirlo, si no puedo decir la causa, puede ser cualquiera. Pero era alguien muy interesante. Y ellos dos me acercaron a estos mundos. ¿Y ahí te declaras completamente homosexual? Y ahí me declaro homosexual. ¿Cuántos años tenías? Ay, Dios, no me pregunto. Dios, estamos hablando del tiempo de las cavernas. Pero 20 y tantos, supongo. 20 y tantos. 19 creo que tenía cuando entré a la Nacional de Música. Wow. 18, 19 años. Algo así, porque fue la misma época. No, sí, porque... Perdón, mi memoria no es lo que yo quisiera. No, hombre, no te preocupes. ¿Sí? Y entre lo que quisiera y lo que tal vez invento en estas memorias, que creo que son mías y tal vez no lo son. Sí, pero sí tengo algunas cosas muy ciertas. Es que en esa época ya vivíamos todavía con algunos primos, pero de mis tíos que vivían en Estados Unidos por las cosas diplomáticas, y creo que uno o dos de los otros de mis sobrinos, en la colonia Narvarte, muy cercana del Valle, ahí en Doctor Vértice Ángel Razo. Ah, ok. Sí, muy céntrico, pero ya era una casa un poquito más grande, sí, no tenía el espacio de jardín que tenía la otra, pero la casa en sí misma era más grande. Y entonces ahí estuvimos algunos años, y cuando yo cumplí 16, 17, 18 años, empecé a sentirme como que yo necesitaba más que la vida familiar, ¿sí? Siendo muy, muy joven.
Y a los recién cumplidos, los 19 o un poco antes, me salí de la casa de mis padres, ¿sí? Y me fui a vivir al departamento de la mamá de un amigo que tenía un cuarto en la azotea, en Coyoacán. Y ese fue mi primer departamento. Ya independiente. Sí, mi compañera de cuarto era una lavadora. Entonces, pero ya reconocido como homosexual. Ya reconocido como homosexual. Sí, ya habían pasado las lecturas que te había comentado con Carlos Monsiváis en el grupo de Magnus Hirschfeld. Ahorita no me vas a platicar de eso. Con más cuidado, claro, porque lo platicamos entre nosotros y no se lo platicamos a nuestros hombre, pero sí. Ahorita vamos a entrar a esa etapa y donde vamos a comentar de la juventud y ya un poquito más maduro. Entramos a la época ya de un poquito más independiente, joven, maduro, pero joven, ¿no? Sí. En esas épocas en que comienzas tu independencia, Juan Carlos, ¿comienzas también tu vida amorosa? ¿Ya habías descubierto la sexualidad? Ya había descubierto la sexualidad, sí. Quiero hacer un paréntesis y regresar un poquito antes, nada más para decirte que toda mi educación en esta parte fue una educación católica. Y como mencioné, estaba en el Cristóbal Colón, ahí hice mi primaria, hice mi secundaria, y estuve a punto de meterme como seminarista con los lasallistas. ¡Wow! Sí, entonces nada más para llegar a ese punto, para que vean por dónde andaba, ¿no? Con los lasallistas. ¿Y por qué no te fuiste por ese punto? Porque mis papás y mi abuelo sobre todo dijeron no estás muy joven para tomar una decisión de ese tipo, ya no vas a seguir en La Salle, ¿sí? Te vas a ir a la UNAM. ¿Sí? Y entonces preparé mi examen. Mi abuelo trabajaba para la UNAM, entonces él estaba así como, sabía conocer el conocimiento y el valor que tenía la universidad dentro de la educación del país y sobre todo con una visión hacia el extranjero, ¿no? Claro. El gran peso que tenía y tiene la universidad, ¿sí? Por más que se le critique. ¿Sí? Y entonces me preparé, ¿sí? Bastante tiempo y presenté mi examen para integrarme a la preparatoria y ingresé a la que era la más reconocida en ese momento, la preparatoria número 1, que estaba en el centro, en San Ildefonso. Fue mi primer gran edificio importante que yo habité, que yo conocí, que yo viví como estudiante, ¿no? Entonces, soy una de las personas que vivió San Ildefonso como estudiante. ¿Sí? Poco después de que habían tumbado la puerta de un bazucazo. ¿Te acuerdas? En el 68. Sí, el movimiento del 68. Eso fue el 68. Una puerta histórica y no sé qué tanto, y la derrumbaron del bazucazo. Sí, y yo entré en el 71. A la preparatoria. ¿Cómo tomaste esa época de la educación cuando veníamos de que el gobierno te atacaba mucho a los estudiantes? Sí. Fíjate que yo, aunque viví el 68 de una manera cercana, un poco por mi tío Chuy, el que te platiqué, y una de mis primas, la bicha, Gloria se llama ella, ella estaba como estudiante, entonces vivió de cerca esas cosas, pero no participó directamente en las luchas, afortunadamente, entonces sobrevivió ese momento. Mi tío, que estaba en relaciones exteriores, en ese momento estaba en México. Y esa noche estuvo en el edificio de relaciones exteriores. Desde ahí entonces, él vivió esa tarde desde el edificio. Y llegaron a entrar varios tiros hacia el edificio. ¿De quiénes fueron esos tiros? Habría que preguntárselo, ¿no? No creo que nadie, ni estudiantes ni maestros, tuvieran el armamento suficiente para apuntar al piso 20 o 20 y tantos donde estaban ahí. Dicen que eran francotiradores que puso el gobierno, ¿no? Seguramente, sí. ¿Era el gobierno de Luis Echeverría? No, era el gobierno de Díaz Ordaz. Es cierto, Díaz Ordaz. Luego Luis Echeverría contó las suyas también con la represión en San Cosme de los estudiantes del Día de las Mulas. Sí, más o menos conozco ese tema, pero pues te tocaron vivir represiones del gobierno hacia ciertos movimientos estudiantiles. Yo tenía 14 años en ese momento, en el 68. Pero también, Juan Carlos, me encantaría tocar este tema. Ya tocamos de que también tienes un despertar sexual, te vas a ser independiente, pero también me
por ahí leyendo cosas sobre Juan Carlos Justiz Rubio, veo que tienes una historia muy, muy fuerte. Veo que también fuiste uno de los pioneros de las marchas LGBT. Así es. ¿Cuándo fue tu primer marcha? La primera. Bueno, la segunda. De 1978. La segunda, no, porque la primera fue a los 10 años del 78, que la hizo Juan Jacobo y el grupo del FAR. Sí, en ese que participan con el grupo de izquierda muy fuerte y que tienen su propia historia, pero nos alargaríamos mucho si platicamos de todas estas historias. No, yo participé con la del 79. Sí, que fue la primera marcha que hicimos, que salió desde casi desde el momento de los niños héroes, y avanzamos hacia Reforma. Pero en Reforma nos estaba esperando la policía, en el 79. Entonces no nos permitieron marchar sobre Reforma. ¿Cómo cuántos eran? Uy, muy poquitos. Sí, mi memoria puede fallar, pero yo creo que no éramos, si acaso, 200 personas. Una cosa así por el estilo. ¿Iban con miedo, Juan Carlos? ¿Y bien qué, perdón? ¿Iban con miedo? Sí, yo con mucho miedo. O sea, yo iba aterrado, ¿sí? Aterrado que se hiciera en público de que yo estaba en la marcha, de que no, aunque ya había asumido una serie de cosas, entonces no era tanto en ese sentido, pero de que me golpeara la policía o me llevaran a la cárcel, sí tenía mucho miedo. Había mucha represión, ¿no? De la policía. Pero justamente, y esto es muy curioso, nunca sucedió en ese entonces una represión así. En ese sentido, como se conocieron anteriormente. Entramos a esa lucha, Juan Carlos. También entiendo que de lo que encontré tuyo, que es una gran historia, que has sido y formado parte de activismo LGBT desde hace muchos años. Pues sí, bueno, podemos pensar en esta primera parte de las primeras marchas, mi trabajo con con Magno Chirfield, el grupo de Carlos Monsiváis, y posteriormente con Lambda, sí, y de ahí las primeras marchas, así resumidamente. Luego pasó algún tiempo en que por distintas cosas me despegué un poco de este trabajo y tuve un amigo del que estuve enamorado, me separé de él, luego nos volvimos a juntar, él vivía en provincia, me fui con él a provincia después del terremoto, asustado yo del terremoto de la Ciudad de México, donde perdí a una gran amiga. Y me fui para allá. Vivimos algún tiempo allá en una naturaleza maravillosa, absolutamente, de ríos, selvas y bosques. Para mí fue un contacto impresionante esa época. Maravilloso. Pero bueno, las cosas no se dieron, estaba cada vez más fuerte lo del el SIDA. Y queridísimo amigo se apanicó con la posibilidad de que tuviéramos. Obviamente no cogíamos con condones, ¿no? Éramos pareja, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, y una pareja un poco abierta además, entonces, bueno, con todo lo que se implicaba, todas las posibilidades eran muchas. Con él fue la última persona con la que cogí sin condón. Ok. Sí. A partir de eso y de mi regreso a la Ciudad de México, ya no volví a tener relaciones sin condón. Ya, per se, siendo o no siendo pareja. Sí, siempre con condón. Sí, hasta el día de hoy. Sí, no, hombre, qué bueno, porque las infecciones justo de tantas infecciones de transmisión sexual. Así es. Pero lo peor era, pues, el VIH. Así es. ¿No? Así es. Y creo que sigue el día de hoy. Hay mucha gente que todavía tiene unos mitos súper fuertes, aunque ya sabemos que la infección del VIH ya es el día de hoy. Más vale hacerte la prueba, saberte positivo, tratarte, porque el VIH no mata. Creo que el día de hoy mata más la desinformación, el ser ignorantes, ¿no? Pero la gente se sigue muriendo de VIH en México, muchos. En México y en el mundo. En México y en el mundo. Se siguen muriendo. ¿Por qué crees que pasó, Juan Carlos? Por descuido, esencialmente, por falta de educación, por temores, pues a veces vamos hasta contra nosotros mismos, ¿no? Entonces puede ser una actitud también de autodestrucción. No quiero juzgar a nadie, en absoluto, pero pues hay muchos factores por los que te llevan a esto, ¿sí? O sencillamente tal vez
que no les funcionaron los medicamentos. Puede ser, ¿sí? O que si les funcionan son tan malos los medicamentos para su organismo como la enfermedad misma. Entonces, hay muchísimas cosas. Pero quien más nos puede hablar de esto y que tiene un conocimiento profundo y de lo que yo puedo estar mintiendo es Manolo Arellano. Sí, uno de mis grandes compañeros y queridísimos compañeros de Cálamo. Sí, es a la que regresamos a Cálamo. Sí. Sí, entonces Cálamo es donde regreso a trabajar después de vivir algunos años en provincia. Y este grupo está en plena lucha contra el SIDA. ¿Sí? En ese momento trato de instruirme lo más que puedo, voy a foros, vamos a unas convenciones el grupo y se trata de organizar, aunque ya está más o menos hecho gracias a Alejandro Reza, que fue una gente maravillosa en este trabajo y que dirigía Cálamo, y entonces podemos tener consultorios, tuvimos consultorios en 2 lugares, los 2 por ahí por Tacubaya, más o menos estaban, y en este lugar tuvimos asistencia psicológica, tuvimos asistencia médica, teníamos actividades grupales, teníamos lecturas y discusiones grupales, teníamos las primeras pruebas de VIH fuera de los lugares gubernamentales del gobierno, sí, para que la gente se sintiera más. Y si había alguna cosa, bueno, estaba el apoyo médico, si salían positivos, y el apoyo psicológico para hacerles entender. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo se tardaba en saberte positivo? ¿Te ibas a hacer la prueba en ese entonces? Tardabas tiempo. Tardamos bastante tiempo, a veces hasta 2 semanas podían pasar a una cosa. ¿Ustedes las mandaban a dónde? No recuerdo muy bien. Creo que era algún laboratorio de un conocido de Alejandro, pero no estoy seguro de eso. Sí, pero sí tardabas. ¿El día de hoy es tan rápido? Sí, no, pues ahora es como una tira de diabetes. Te la pegas y listo. 5 minutos y sale. Ya lo sabes. Sí, en ese entonces no. Y además había que hacer una prueba previa, la primera para una detección, y luego una siguiente que era confirmatoria. La Western Blot, creo que se llamaba esta confirmatoria, la anterior. El conteo de las células. Pero tienes que entrevistar a Manolo Arellano. Él tiene muchísima información y nos puede enriquecer muchísimo en este sentido. Hay que buscarlo. Sí, yo te paso los datos de Manolo. Y es una persona muy, muy importante en esto y trabajó durísimo en Cálamo. Y después ya se dedicó a esto y ahora es una de las personas centrales dentro de la Clínica Condesa. Sí, wow. Etcétera. Otra de las cosas que hacían, en las que particularmente trabajé yo en Cálamo, fue que tuvimos una relación cercana con Henri Donadieu. ¿Sí? Henri Donadieu entonces tenía el 9, ¿sí? Y entonces se hizo un proyecto muy interesante y con una generosidad enorme de Henri Donadieu, que todo lo que ingresaba los lunes que hacíamos este evento, los lunes del Cálamo, todo lo que ingresaba en bebidas y eso, él lo donaba a Cálamo. De ese tamaño. Gran gesto. Las cosas. Comprometido con su comunidad. Comprometido totalmente con su comunidad. ¿Sí? Claro. Y entonces en este lugar lo que hacíamos eran cosas culturales. ¿Sí? Y con grandes personajes que nos acompañaron. Entonces, perdón que no me acuerde ahora de todos. Quien llevaba este proyecto, esencialmente, digamos, el líder del proyecto, era nuestro querido Braulio Peralta, que entonces estaba muy metido en las cosas de cultura, ¿sí? Y estos los lunes del 9, perdón, no eran los lunes, caramba, eran los lunes del 9, ¿sí? Y con él logramos hacer que estuvieron con nosotros, no eran las personas que eran entonces Eugenia León, ¿sí? Antonio Alcaraz, no me puedo acordar de todos, fueron muchísimos eventos. Y lo peor es que no sé si conservamos
Los programitas, las evidencias. Hacíamos cosas, por ejemplo, una que se llamó, que hicimos como Ménage à Jeanette. No era Ménage à Trois, era Ménage à Jeanette. Entonces, en eso lo tengo muy presente. Pasábamos en unas televisioncitas el video de Carel, ¿sí? Poníamos música, me parece que era de Eric Satie, y leíamos poemas de Jean Genet. Wow. Sí. Entonces eran las tres cosas sucediendo al mismo tiempo, y entonces era el Ménage à Jeanette. Claro, sí. Aquí me causa un poco de, híjole, quiero decir, hasta me da un tanto de tristeza. Te veo súper enriquecedor, súper preparado. ¿Hablas francés? No, muy poquito, muy poquito. Te estoy escuchando, que es lo que me estás diciendo, y se oye increíble, me encanta. Pero aparte, esa, ¿cómo decirlo? Esa educación, esa preparación, antes se daba de una forma más enriquecedora. Dentro de la comunidad veo que hay gente muy exitosa, muy profesionistas, que a veces no conocemos por el miedo al estigma, pues nos quedamos guardados. Juan Carlos es abiertamente hoy un hombre profesionista. Ahorita quiero que me platiques justo todo lo que has logrado. Vamos a entrar en una nueva etapa, pero te veo súper preparado, me mencionas cosas. Te agradezco. ¿Qué niveles? Te agradezco eso, que es muchísimo. ¿Qué nivel tengo? Aprendiz de todo, maestro de nada. Estamos en esta ya etapa, Juan Carlos, me encanta. Te digo que tienes una preparación inmensa. Sé que tienes una trayectoria inmensa en la UNAM. También trabajas, sí. Eres... bueno, oficialmente soy técnico académico de la UNAM y cumplo ahora 36 años, 37 ahora en noviembre, ¿sí? 36 oficiales, 37 trabajando para la UNAM, continuamente, ¿sí? Wow. O sea, me formé en la UNAM y me formé, ¿sí? Así como parte de la formación, así rápidamente, además de que nací a mitad del siglo pasado, que eso ya es interesante, es que habité, como te había dicho, San Ildefonso, y estudié 5 años de música en la entonces Escuela de Mascarones, otro edificio maravilloso, sí, que entonces ahí fue otra vida y otra etapa de la que podía hablar muchísimo, y me empecé 5 años en canto operístico. Algún largo tiempo viví de la música, bueno, en varias ocasiones viví como cantante. Entonces tengo esa formación también musical. Luego, otro de los que habité, y es también parte de mi profesión en la UNAM, fue en San Carlos, que estuve estudiando diseño gráfico. En San Carlos, en esa época. En esa época no era como ahora que tienes programas para elaborar todos. Ahora ya lo último que todo el mundo se siente diseñador gráfico es el Canvas, ¿sí? No, nosotros era de respirador y de pasarte noches enteras haciendo líneas y tirando, pegando letras, que entonces se usaba un material que se llamaba letracet. Y entonces cada una cosita pegando o dibujándolas con los cangrejos o nuestras cosas. También. Entonces, sí, en el de las cosas que se hacían, pero todo en respirador. Y eran horas y horas y horas. Sí. Bendita tecnología, que ahora me permite hacer un cartel quizás en un par de horas o 3 horas, sí, bien metido y dedicado a eso, pero con el Photoshop o con Illustrator se puede. Es otro mundo absolutamente. Sí, claro. ¿No? Y ahora veremos qué nos pasa con la inteligencia artificial. Pero entonces, habité también San Carlos. Sí, lo que es una maravilla. Entonces, 3 grandes edificios, 3 grandes que me tocó. Todos ellos cambiaron después. Mascarones se convirtió en centro de cómputo de la UNAM. San Carlos se convirtió en el posgrado de artes plásticas y así sucesivamente, ¿no? Prepa 1 se fue a Xochimilco, y así las otras escuelas. Pero entonces fui habitante de estas escuelas. Entonces, digamos que esta es parte de mi formación. Luego, algún tiempo, después de trabajando para la música, cantaba yo con el coro de Amalia Hernández, ¿sí? Del Ballet Folclórico de México. Y entonces, entre muchos viajes que hicimos con la compañía, uno especialmente me marcó y fue Japón. ¿Sí? Estuvimos cerca de 3 meses viajando en Japón.
Y en ese entonces, pues casi llegando, uno de los primeros días llevaba yo algo de dinero y me compré una cámara fotográfica, una Canon FTV, me acuerdo. Sí, y empecé a tirar fotografías así casi sin saber nada, unas cuantas explicaciones, demás. Había un compañero fotógrafo en el ballet y le pedí ayuda. Él fue mi primer instructor, digamos, en ese sentido, para la fotografía. Y pues hice mis fotos de viaje, ¿no? Que fue maravilloso. Y al empezar a ver este material de diapositivas, me gustó mi trabajo. Sí, cierto egoísmo tal vez, ciertas cosas, sí, pero vi que había algo ahí, una semillita que se podía explotar. Entonces, regresando de ese viaje y muy pronto, y dejé el ballet, por cierto, después de ese último viaje, y me inscribí en la Escuela Activa de Fotografía. No es cierto, seguía trabajando con el ballet y estaba inscrito en la Escuela de Fotografía para poder pagar la escuela. Okay. Entonces, con lo del ballet pagaba la escuela. Y en la escuela sí me di cuenta, y sí, comparando con el trabajo de demás, y los maestros me dijeron, es que tienes un talento especial para esto, ¿sí? Tienes que meterle más los kilos en lo que estás haciendo. Y efectivamente, me encantó, más que nada me encantó el trabajo de la fotografía, y pues muy pronto, a los pocos años, muy poquitos años, me convertí en maestro en la escuela de fotografía. ¿Qué tipo de fotografía hacías tú? En aquel entonces como de búsqueda de la imagen, ¿no? En muchas cosas, ¿sí? Ya con algunos temáticas gay, participé en una bienal que, por cierto, me rechazaron el trabajo, no sé si por porno, una cosa así, que eran unos con negativos lo que se llamaba de 400 revelados a una temperatura alta para que se reventara el grano y todavía amplificadas. Entonces hacía imágenes con el grano reventado, pero hice yo el modelo y a otro compañero, un amigo mío, y entonces programaba yo la cámara y todo y hacíamos desnudos, abrazándonos, y entonces escogía pedazos de cada una de estas fotografías y los amplificaba mucho. Entonces era una cosa como muy granulenta, pero que te dejaba percibir los cuerpos. Curiosamente casi vendí todo ese trabajo y luego no encontré los negativos. Pero bueno, por ahí me quedan una o dos de esas fotografías todavía. Padres. Sí, padres, padrísimo. Me encantó ese trabajo y así como que la gente me conoció. ¿Te gustaba la fotografía erótica? De algún modo, intenté desnudos, pero solitos y todo, y no me convencían. Entonces como que dejé el desnudo porque no sentía que decía gran cosa, solamente más. Sin embargo, hice fotografías para Macho Tips. Para dos de las revistas de Macho Tips hice fotografías. Esa revista era por los 80. Por los 80, sí, una cosa así. ¿Alguna vez he visto alguna? Pero pues en esas participé como. Pero no era pornográfica, era erótica. No, era erótica nada más. Sí, no, lejos de la pornografía. Ahora nos reiríamos de esas cosas con lo que hay en Esa fotografía erótica y esa revistita del Macho Tips por ahí de los 80s. Sí, pero era solo erotismo, no pornografía. Era erotismo, ¿no? Eran muy blancas, ahora podemos tomar como rosas. Ni siquiera había erecciones o alguna cosa así, todo era muy planito, muy tranquilo, muy bonito. Pero lo interesante de esto es que ya no era solamente la imagen del sajón, que tanto nos llegaba y que era lo que conocíamos, sí, claro, más o menos. Empezó a salir la imagen del latino, de la gente mexicana y demás. Y precisamente los modelos que yo fotografié eran muy latinos, gente nuestra. Entonces, esto era muy interesante, era como retomar la parte la parte nuestra, ¿no? Y decir, visibilidad aquí hay belleza también, sí, en la piel morena hay mucha belleza también, sí, hay que verlo, sí, en los rasgos hay mucha belleza también. Sin duda. ¿Sí? Y entonces fue esta parte enriquecedora sí, por ahí hay un chico, Juan Carlos Meno, creo que es su apellida, que ha hecho un estudio muy interesante sobre las revistas de estas, ¿sí? Él está en una universidad norteamericana y produce artículos de investigación al respecto de esto. Se los recomiendo para leer. Igual, hasta algún día que pudieras entrevistarlo, tal vez. Regálame bien el nombre y todo, porque no lo conozco y debe de tener también un montón de cosas. Así es. Dedicado a es un tipo muy echado para adelante con su trabajo. Un investigador serio.
Increíble. Sí, entonces, pues también sé, Juan Carlos, participaste dentro de la música, ya nos platicaste esto de la fotografía, el activismo, perteneciste a un club de lectura, del cual formaba parte o dirigía Carlos Monsiváis. Es un colectivo, sí, podemos decir que no una dirección, pero digamos era el personaje central del grupo, sí, era Carlos Monsiváis. El grupo se llamaba Magnus Hirschfeld, creo que ya habíamos hablado, en honor a este luchador de los años 30 en Alemania, que es de las primeras luchas modernas del siglo XX para reivindicar la homosexualidad. Sí, se nos llamaba entonces uranistas, entre otros nombres. Sí, en fin, otros nombres. Veníamos de la época de Oscar Wilde, que fue castigado severamente, pues, no tanto por la homosexualidad, sino por la manera en que había sucedido el juicio contra el padre de su amante, ¿sí? Había todos estos antecedentes. Había una ley en Alemania que no tenía un número del que no me recuerdo ahora y no quisiera mentir con él, y esta ley permaneció todavía hasta muy entrado el siglo XX. En fin, todo esto formaba parte de ese grupo de Magnus Hirschfeld y toda esta historia que se venía arrastrando, ¿no? Estaban los escritos de André Gide, y más adelante podemos pensar en toda la revolución intelectual que propuso Foucault. Sí, y cómo, de eso se lo recomiendo a todos los compañeros, tienen que leer a Foucault. Foucault es una de las bases modernas de la sexualidad y sobre todo de la parte del homosexual, ¿sí? Básica la lectura de Foucault. Entonces, bueno, pero en esta parte así era. Y esto nos lleva a que en México entonces empieza este grupo de trabajo, y no era el único, había otro grupo también de activismo, no recuerdo el número, en mi cabeza, lo odio, donde había gente que también estaba buscando esto, y a veces con la búsqueda de cercanía del cuerpo como formas de terapia y de conocimiento. Sí, caramba, este grupo era importante y estaba paralelo a este. Y así teníamos la gente anterior a nosotros que también había trabajado, entre ella nuestra queridísima actriz, ayúdame, su nombre está desde la época de Juan Jacobo, que ya murió. Ay, Dios, perdónenme, no tengo su imagen perfectamente clara en la cabeza, pero ella fue una persona principalísima, directora y escritora de teatro. Ella montó por primera vez en México Los Chicos de la Banda. Sí. Ya sé cuál. Sí. También aquí tengo, ahorita te voy a decir. Y entre otros de muchos trabajos, pero fue la primera que en un programa de Jacobo Zabludovsky se declara como gay, la primera persona que lo hace en público. Sí, es ella. Ella fue una gran luchadora, es uno de nuestros antecedentes inmediatos, ¿no? Junto con el trabajo de Luis González de Alba. Ellos estuvieron cerca y formaron un grupo de trabajo fuerte, que creo que estaba también Carlos Monsiváis trabajando con ellos, y este es el antecedente inmediato de todos los que venimos después, que fue, como ya habíamos dicho, ICABET, RESFAR y Lambda, ¿no? Todos estos que se conjugan para que surja la primera marcha. Entonces, claro. Sí, en el grupo de Carlos lo que hacíamos era leer, entre André Gide, como yo, regresamos a Foucault, sí. Y otros muchos más, a Jean Genet, y en fin, una serie de escritores que se conocían en ese momento, los leíamos y los discutíamos, ¿sí? Entonces, bajo la magnífica tutela de Carlos, podíamos ir aunando en el meollo de estas lecturas. Claro. ¿Sí? Entonces, fueron sumamente enriquecedoras. Tanto que para mí, cuando tuve yo que dar ya el paso de decir, soy gay, estoy aquí, entonces ya no tuve ningún problema. Fue algo tan natural, y gracias a este conocimiento anterior. Sí. Esto que dices, que ya completamente dices, soy gay, ¿qué edad tenías? Ay, Dios, pues 19 años. Más o menos todo, sí. Okay. 19 años, tal vez 18, 19 años. No, sí. Súper. Oye, ¿y algo que haya dejado en ti Carlos Monsiváis? ¿De forma de vida, de algún...? Un profundo agradecimiento. Primero por permitirme ser
un poco pupilo suyo, ¿sí? en la mínima manera en que, ¿no? Y luego la cercanía de amistad que tuvimos durante algún tiempo, con alguna frecuencia nos encontrábamos en Bellas Artes y no faltaba el cafecito ahí en la cafetería que ha sido remodelada tantas veces ahí en Bellas Artes, discusiones, a veces con a veces también con José Antonio Alcaraz, con el que tuve cierta cercanía también, y otras personas así, ¿no? No, hombre, sí, entonces, qué padre y qué gran oportunidad. Sí, era una época difícil, ¿no? Federico Ibarra, que un músico totote, ahora uno de los grandes músicos mexicanos, Bruce Swansea, un escritor maravilloso, el querido escritor de teatro, también, caramba, bueno, ahorita me acuerdo de él, también una gente muy cercana en ese momento. Entonces estaba formado de gente muy enriquecedora ese grupo. Claro. Muy, muy enriquecedora. No, ¿sí? Y tenerte a ti, Juan Carlos, tú también tienes un montón de cosas. Sí, pero yo era un pequeñito aprendiz, en ese pues no figuraba ahí. Pero aprendiste súper bien, porque yo el día de hoy te veo, sí, te siento tan lleno de conocimiento, de ganas de transmitir, sí, de dar a conocer. Bueno, de ese grupo estaba también, aunque ya posterior, más bien Gonzalo Valdés Medellín, que era muy cercano a José Antonio Alcaraz. Okay. Sí, ya a José lo conocí en una de esas pláticas de café también ahí en Bellas Artes. Wow. Sí, ese era uno de los lugares de reunión interesantes. El otro, maravilloso, el Conditori. El Conditori, el café que estaba en la zona rosa. Polanco. Ilustre lugar de café, ¿sí? Y además estaba el otro, que era un pasaje que tenía varios restaurancitos y algunos otros locales comerciales, que era el Toulouse-Lautrec, ¿sí? Que era una calle que hacía como una L, cortando una manzana, que salía de Génova a Hamburgo, me parece, si no me equivoco. No, y ese era el lugar de reunión también de toda esa época. Siempre encontrabas gente, siempre encontrabas amigos ahí. Oye, sí. Pero aquí me encantaría, porque de eso lo he escuchado en muchas partes. La zona rosa de esa época, antes de los 70s, era completamente llena de artistas. 70s, 80s todavía. Era escritores, y hasta poetas, los 90 todavía, sí, por supuesto. Pita Amor. Por supuesto. Monsiváis. Sí, yo la conocía, la Pita Amor, no, como yo la conocí nada más de este grupo, pero primero me parecía una señora muy excéntrica. Ajá. Sí, ya estaba grande, sí se pintaba muchísimo, totalmente arreglada, se ponía flores gigantescas, sí, y casi siempre se ponía a recitar, entonces era muy peculiar. Después supe quién era Pita Amor. Sí, wow. Pero en ese momento para mí era una señora excéntrica y a la que admiraba por atreverse a ser quien era, nada más, pero pues no tenía la menor idea, era yo bastante ignorante. Lo sigo siendo y cada vez me doy cuenta que soy más ignorante. Creo que no, porque no sabes todo el conocimiento que existe, entonces cuando te das cuenta de eso, no puedes más que asumirte como ignorante. Sí, nadie puede decir, los especialistas mayores que puedan ser en física, en nanotecnología, en geología, en lo que sean, los mayores especialistas solo conocen su parte. Quizás un poco más cuando están preocupados un poco más de la cultura y del arte. Uh-huh. ¿Sí? Y nada más. Y todo lo demás, el gran círculo del resto, sí, donde carecemos ni siquiera de saber que existe. Sí, totalmente. O sea, es un poco mayor lo que sabemos sabemos que no conocemos. Es parte de la existencia, ¿no? Hay una gran parte de nuestra ignorancia que reconoce esa parte que no conocemos, pero desconocemos todo el resto del círculo mayor, que es la parte que absolutamente desconocemos siquiera que existe. Entonces, solo asumiéndonos como ignorantes, podemos asumir que necesitamos seguir conociendo absorbiendo de lo más que se pueda. No, hombre, sí. Oye, Juan Carlos, me gustaría preguntarte, ¿es triste haber vivido una zona rosa de esas épocas a la que es el día de hoy? Sí, es un poco, es nostálgico. Sí, era mucho más enriquecedor en ese entonces. Las pláticas ahí en el Conditori, sobre todo, para mí me son muy íntimas, muy frecuentes, muy maravillosas. Sí, tuve varias gente de la que me enamoré por su intelectualidad y por gente de las que conocí ahí, unos más guapos que otros, pero perfecto. Hablando de eso, me enamoré, me gustaría ya para entrar a la recta final, Juan Carlos. Juan Carlos, el día de hoy has
¿Has estado enamorado fuertemente de otro varón? Sí, por supuesto, de varios. ¿Cuál es puedo preguntar tu estado civil actual? Sí, tengo pareja, una pareja con la que ya vamos a cumplir justo ahora en noviembre 21 años de convivencia. Felicidades. Y alguien de quien estoy enamorado profundamente. Sí, así. Wow, Sí, qué sí, padre. sí, Y te lo puedo decir. ¿Y? Pero no te has casado, ¿o están No casados? lo hemos hablado mucho, sí, a veces estamos como que sí, a veces como que no, pero yo creo que yo estaría porque sí, sobre todo, y no tanto porque el matrimonio te da algo, sino porque, bueno, sí te da algo, seguridad legal. Sí, claro. Solo eso por sí. eso, solo por la seguridad legal sí, pero hay algo esencial en todas las relaciones. Quien está contigo es porque quiere estar contigo. La lealtad. Todo lo demás es ficticio. No hay manera en que puedas retener a nadie. Y aprendan los chicos siempre, ¿sí? No pueden involucrarse de gente con las que no quieren estar con ustedes. Siempre escojan de entre los que están escogiéndote a ti como pareja. Wow, buen consejo. Gracias, Juan Carlos. Y me gustaría por ahí también, leo que tienes actualmente algo que haces, Luces para los Muertos. Luz por nuestros muertos. Luz por nuestros muertos. ¿Qué significa? Luz por nuestros muertos es un colectivo que actualmente estamos reuniéndonos una vez al mes, casi siempre el primer lunes de cada mes, pero que ya vamos a cumplir 7 años. Ha sido variado, viene gente, etcétera, pero el trabajo se ha seguido haciendo. Luz por nuestros muertos es un trabajo para, sobre todo, conmemorar a las personas del colectivo, del LGBTIQA+, lo que sea, y que han sido asesinadas. O sea, la violencia en su máxima expresión. Y que esto no debe de quedar en el olvido. Es algo muy importante. Es ahorita mi trabajo, llevamos a cumplir 6-7 años. Hacemos un gran evento el penúltimo o el último sábado de cada noviembre, todavía en el mes de muertos. ¿Sí? Y lo que hacemos es una velada donde llevamos impresas mantas con muchísimos rostros de personas que han sido asesinadas y llenamos de veladoras. Por esto es Luz por ¿Dónde lo muertos. hacen? Normalmente hacemos una pequeña marcha que va del Monumento a la Revolución hasta el hemiciclo a Juárez. Estamos por replantear esto, dependerá de las últimas juntas, qué es lo que vamos a hacer este sábado de noviembre, que vamos a especificarlo, y se trata de esto. Es un trabajo importantísimo. Necesitamos gente ahí, si quieren unirse a nosotros, gente que conozca de redes, que sepamos cómo manejar las redes. Yo ya estoy viejito y necesito que nos ayuden en este sentido. Si alguien es especialista en redes, necesitamos gente que quiera meterse en la parte histórica, que esto es importante. Y necesitamos gente en archivonomía, eso que nos ayude a crear una base de datos gigante, lo más grande que se pueda. Recopilar los datos de dónde estén y tenemos que sacar. Ya tenemos varias fuentes en las que hemos estado obteniendo, pero están regada toda la información. Entonces, sí, nos surge que haya gente que se incorpore a este trabajo, ¿sí? Para crear un gran espacio colectivo donde tengamos esta memoria. Claro, ¿sí? La memoria de los que nos han arrebatado. Es muy duro esto, pero tiene que ser importante, tiene que ser una base importante, ¿sí? Y que después de mí sigan otros trabajando en esto y haciéndolo, ya los hay afortunadamente, esperemos que se queden, pero no podemos soltar esta parte. No, hombre, no, es importantísimo y necesitamos de todos para hacerlo. No es un trabajo que pueda hacer una persona, es absolutamente imposible. ¿Sí? Desde el trabajo físico de cargar lonas a todo el trabajo que les digo de escritorio que hay que hacer. Sí, entonces, justo. Mucho. Justo, y no sé si hayas tenido oportunidad de ver ¿por qué surge el espacio de Papi Rosas? Creo que la gente que nos antecede a mí, que no nos vayamos muriendo y que nuestras historias de vida se queden. Vale la pena que las contemos, vale la pena de que sepan quién es
quiénes somos y qué historia tenemos. La historia del día de hoy de Juan Carlos Justice Rubio me encanta, de verdad que me llevo muchas cosas, mucho conocimiento, me encanta conocerte. Gracias. Y nada más es justo, pues, recordarle a las nuevas generaciones, Juan Carlos, que nunca fue tan fácil ser homosexual, que sigue habiendo restricciones sociales para que nos reconozcan las personas, ¿no? Tanto, querido Carlos, que nos siguen matando, a pesar de los derechos que hemos conseguido. Nos siguen silenciando. El cambiar el primero constitucional, donde ya aparecemos como gente que se le debe tener todos los derechos humanos, como cualquier otro ciudadano. El reconocimiento primero de la ley de convivencias con Marcelo Ebrard y toda la gente que trabajó para que se lograra, y a la que el señor López se negó a hacerlo. Siempre estuvo en contra de esto por sus cercanías religiosas y demás. Luego, el matrimonio ya reconocido como tal. Sí. ¿Sí? Y luego que el matrimonio ya se reconoció en todo el país. ¿Sí? Y el derecho a adoptar hijos. Es decir, nos acercamos a ser ciudadanos totalmente, ciudadanos con todos los derechos que todos los demás. No pedimos privilegios, pedimos exactamente lo que tiene todo mundo, lo que otorga la Constitución, solo el respeto a estos derechos. Eso es todo. ¿Sí? ¿Crees que se pide actualmente también libertad? Tendríamos que entrar a una profundísima plática primero de qué es libertad. Sí, claro, es un abanico de cosas. Sí, pero yo creo que hay la libertad suficiente para hacer en este momento, pero también existe el odio, ¿sí? Y el odio ha existido durante toda la humanidad. ¿Sí? Nos han aceptado durante algunas épocas. Tenemos la época, sobre todo griega, luego la Roma, en que continúa un poco, pero con muchos limitantes, y todos los ejemplos. Luego el medievo, y que no sabemos exactamente de qué pasó, pero sí sabemos de parejas homosexuales conocidas en el medievo, ya los que eran conocidos, que vivían como en hermandad. También, y luego ya todas las partes de los extremos en el occidente que vivimos, sobre todo con la presencia de las iglesias cristianas. Claro. Toda la gama de iglesias cristianas y toda la diversidad de pensamientos que hay ahí. Claro. ¿Sí? Desde los que muestran la aceptación hasta las que muestran el odio profundo constantemente. Sí. No, hombre, pues Juan Carlos, estamos ya por terminar el capítulo del día de hoy. Me gustaría preguntarte, ¿dejamos algún espacio que no hayamos tocado que te gustaría mencionar? No, por el momento creo que hay mucho, pero lo dejamos para una sí, hombre, recordarlo a una hora está complicado. Está complicado, sí. Pero me encanta, nos has compartido una historia de verdad bastante padre, me encanta conocerte. Gracias. Este es un espacio donde queremos que nos cuenten como tu historia, gente que ha luchado para hacernos presentes, para hacernos visibles, para redignificarnos. Que sepan que no solamente está bien vivir en la cama, pero no vamos todo el tiempo pensando en de cama en cama, de un hombre a otro. También tenemos vidas profesionales como la tuya, vidas exitosas. Reconozco todo lo que has hecho por la comunidad. Gracias. Reconozco... Pero tenemos que hacer más. Sí, no, hombre, todavía nos falta, pero creo que para ser un hombre que viviste desde épocas anteriores, tienes de verdad una historia de vida bien enriquecedora. Gracias. Que nos debe de dar fuerza. Yo ya no soy de la nueva generación, yo también ahí voy, tengo 47 años, pero para las siguientes generaciones que conozcan y que sigan aportando para que lleguemos a ser justo lo que dices, reconocidos socialmente con igualdad. Así es. Con derechos, que no se nos olvide también obligaciones y ser mejores humanos. Me encanta, Juan Carlos, haberte tenido el día de hoy. Gracias. Nada más, gracias por haber compartido tanto, me encanta. Y me encantaría que no fuera la primera vez, ojalá que te tengamos. Sí, hay más temas para hablar y las que me gustaría en algún momento más platicar. Faltó mucho de hablar acerca de la música, de mi carrera como músico. Faltó hablar de mi carrera en la universidad, como en la difusión científica, la fotografía, la cultura y todas estas cosas. Los temas son interminables. Nos prometemos una siguiente platiquita. Sí, por supuesto.
supuesto. Perfecto, pues el capítulo del día de hoy, mil gracias. Hemos llegado al final. No se olviden de suscribirse a todas las redes sociales. Denle like, compartan, comenten, suscríbanse, activan la campanita. Soy Carlos Alpes, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Y no se pierdan la próxima historia el próximo jueves 7 de la noche por el canal de Papi Rosas con Carlos Alpes. Y suscríbanse a todos. Muchas gracias. Llegamos al final y descansen. Muy buen jueves.